Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Esta es la clase número 8 y vamos a hablar de las leyes y la conciencia colectiva. Em, Nuevamente, esta información, ¿para qué es? Es una información en general, creo que a veces la trato como información muy en general o conocimiento general, pero bueno, mi idea o mi objetivo es las llamas gemelas que están pasando por este proceso de aprendizaje, pues que puedan como trascender varios desafíos. Justamente esta clase de hoy, ahí no prendí mi cámara. Em, Vamos a tocar de las leyes porque justamente si uno entiende las leyes puede trascender muchos desafíos, tanto energéticos como transiciones, como partes eh, de esta evolución o ascensión del alma, ¿no? Entonces, bueno, esta es la intención de estas clases, que es como de forma general, puede ser incluso a veces sencilla, pero la idea es como encaminarlos a que luego investiguen un poquito más. Entonces, bueno, como les decía, el tema es leyes y conciencia colectiva. Y justamente porque estamos pasando por estos procesos de ascensión y toda esta ascensión involucra el tratamiento de tanto de esta información de las leyes como lo que pasa con todos como comunidad que genera esta conciencia colectiva. Ok, entonces, ay, sí, sí, ya me regresé. Ahorita voy a tratar como unos temas en general, pues serían las leyes, que es la conciencia colectiva. Voy a tocar un poco de numerología. Después voy a comentar por qué y de astrología. Entonces, para empezar con el tema de las leyes. Si ustedes recuerdan, en la clase que se hablaron de los planos de existencia, se tocó el sexto plano que es donde viven todas las leyes o podría de llamarse como programaciones, que es donde están la geometría sagrada, donde está, por ejemplo, la numerología, donde están las leyes del magnetismo, de la gravedad. em, de los colores, etcétera, ¿no? Entonces, justamente nosotros aprendimos que todo lo que vive en ese plano gobiernan los otros planos de existencia, que es donde nosotros estamos, al quinto plano, el cuarto plano. Básicamente todos los del sexto plano para abajo son estas leyes donde existen como esta forma de gobernar, em, o uno es guiado a través de estas leyes. Ok, entonces, las leyes que yo les voy a comentar o principios, también se le llama principios, son otra forma de entender estas reglas del universo y cómo entendiéndolas nosotros ya no vamos contracorriente o luchamos o sentimos que es más difícil. Cuando uno lo entiende es como cuando aprendes a multiplicar. Ya no tienes que sumar por separado varias cantidades. Si llegas a un resultado, pero es más cansado. Cuando multiplicas, haces el resultado de una forma más eficaz. Entonces, esto es lo que nos quieren ayudar o entendiendo estas leyes nos ayuda un poquito más rápido. Entonces, quería empezar con estos 7 principios de Hermes. Eh, ¿Por qué? Porque son unas leyes que ya tienen bastante tiempo y cómo están de una forma muy entendible. ¿Qué son estos 7 principios?
que es el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y la generación. Entonces, aquí la historia de Hermes es, mm, pues fue un personaje de hace varios años. Como ahí decía de Egipto, pero también es conocido en Grecia y también como, es como si pasara la información de generación tras generación. Entonces se habla de él de muchas formas, aunque yo en lo personal no he encontrado como cuál es el origen verídico, por lo mismo, porque se habla mucho de él en la antigüedad, entonces el origen como tal es un poco em, disperso. Em, por ejemplo, les decía, sí, puede ser tanto Egipto, pero también se habla de él en la antigua Grecia. De hecho, en Grecia se le habla como si fuera un dios, que era Hermes. Y por ejemplo, en Egipto se habla como si hubiera estado en mucho contacto con Tot, que es un dios egipcio. Y como trabajaron, algunos dicen que trabajaron a la par, o puede ser que Tot compartió esta información y, y Hermes ya la transmitió. Entonces, el punto aquí es que estas leyes nos hablan mucho de cómo es el orden del universo. Hermes también creó, aparte de estos principios, creó más libros con más información que los invito a leerla. Por ejemplo, las tablas Esmeralda, que, que a él se le considera también como el papá de la alquimia. La alquimia es, también lo comentamos en el primer plano de existencia, donde están todos los minerales, como al combinar o hacer cierta combinación de minerales se llegan a ciertas vibraciones. Entonces él maneja como esta combinación de materiales como la alquimia, y tiene un libro donde habla de varias combinaciones. Y me parece que también de la creación. Entonces él tiene como mucha información, y a todo lo que él comenta o predica se le llama hermetismo. Y pues en su tiempo sí llegó a ser considerado como muy oscuro o muy ocultista. Pero bueno, su información ya ha pasado como muchas generaciones, ya hay libros publicados de él con su información traducidos, obviamente traducción de la traducción de la traducción, pero bueno, sigue estando la información. Y el que vamos a hablar, donde vienen estos 7 principios, el Kybalión, que igual entiendo que ese libro, el Kybalión, fue más reciente con estudiosos de Hermes, y que lo hicieron como esta publicación nuevamente. Entonces, bueno, la información es lo importante, aunque haya sido pasado como de muchas generaciones, nos habla de estos principios importantes, eh, que es donde yo me quiero enfocar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es este primer principio que nos habla Hermes? De entrada, el principio del mentalismo, donde todo es mente, el universo es mental. Entonces, si recuerdan en otras clases, o también otra forma de hablarlo es, si tú lo piensas, tú lo creas, ¿no? A veces yo solo les digo, es que en la meditación con la visualización, como en una clase les enseño una forma de conectar con el creador. Entonces parecer muy ilógico de cómo solo yo imaginándomelo, pero es así. El mentalismo nos habla de cómo estamos conectados por esta parte mental a todo, y que incluso desde ahí nosotros podemos crear o viajar o realizar varios procesos desde la mente.
Por ejemplo, cuando uno hace sanaciones energéticas, también uno cierra sus ojos y visualiza y cómo está, cómo puede ver, incluso aunque tenga los ojos cerrados, por ejemplo, puedes ver colores o sientes la energía y todo, pero tú mentalmente estás permitiendo todo esto. Entonces, igual, por eso dicen, la mente es muy poderosa. Si uno habla mal de él mismo, está atrayendo y implantando en la misma mente esa energía. Entonces, hay que tener en cuenta esta ley. La mente es muy poderosa. La forma en que hablamos, pensamos, creemos. Si tú mentalmente estás imaginando un evento catastrófico, por ejemplo, y lo repites, lo único que haces es que lo creas y lo vuelves a crear y lo vuelves a crear. Entonces, si tú lo piensas, eh, lo creas y lo atraes a tu vida. Entonces, recordar esto, cómo nuestra mente es muy importante y cómo está unido al universo y a nosotros y cómo nosotros al pensar creamos todo esto. Otro de los principios que nos hablaba Hermes es el principio de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Em, entonces, no imaginarnos que estamos separados, por ejemplo, del universo. Nosotros podemos ver que el universo es tan inmenso y es tan grande, pero no, nosotros mismos como personas somos un universo. Entonces, lo que tú estás sintiendo seguramente es algo que están sintiendo las personas que vibran igual y todo lo que está vibrando igual en la Tierra está vibrando en el universo y así sucesivamente. O como por ejemplo el mundo microscópico, que por ejemplo si hay vibraciones, hay estudios donde se hace sobre el agua, donde por ejemplo ponen canciones de muy baja vibración o muy tristes y cómo el agua cambia molecularmente. Y estamos hablando de los universos microscópicos más pequeños y cómo nuevamente todo eso igual llega a afectarnos pensando desde lo macroscópico que viene siendo el universo. Entonces, si tú, por ejemplo, también estás teniendo problemas en tu trabajo, que seguramente no lo veas como algo externo, sino es algo que viene interno o algo que viene desde ti. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, de hecho, hay otra ley que es de unidad, todo está conectado. Y en este caso, si tú ves algo muy pequeño, por más pequeño que parezca, también está pasando algo muy grande arriba y hay que tenerlo en cuenta, que por algo es. La siguiente ley es la ley de la vibración, eh, que creo que todos o ya la reconocemos un poquito más, como hay vibraciones bajas, vibraciones altas. Ya lo hemos tocado de diferente forma. Cuando vibras bajo es cuando estás triste, cuando no confías en ti mismo, cuando vibras alto, cuando hay positivismo, cuando hay amor, cuando hay paz. También lo vimos en la dualidad, que se separa de forma dual, por ejemplo, con los seres de baja vibración o los seres de alta vibración, que pueden ser como los ángeles o los de baja vibración, como por ejemplo demonios. Entonces, todo es vibración. Nosotros, estando en esta dimensión, que ya también lo vimos en la creación, como fuimos separados en diferentes dimensiones para hacer una expresión del creador eh, de diferentes formas. Somos estas diferentes experiencias del creador y en nuestro caso, como hay materia, pues tendemos a ser un poquito más densos. Entonces, mientras mayor movimiento y ligereza, hay una vibración alta,
mientras más densidad y lentitud hay una vibración baja. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Es entender que somos vibración y cómo la vibración es movimiento y energía y cómo podemos generar, sí, mayor movimiento, pero al igual un ascender, que es lo que se nos está pidiendo ahorita, una vibración más alta para poder transicionar de una forma más elevada a los planos o los planos superiores para regresar con el creador. Y como ahorita estamos en convivencia con las diferentes vibraciones y si algo en vibra abajo está bien mientras tú te mantengas en una vibración estable o elevada o siempre buscar que estemos como de la mejor forma. Entonces, bueno, aquí también incluí una información extra. Por ejemplo, eh, al ser todo vibración, por ejemplo, el sonido es vibración. El color es vibración, las formas geométricas también es vibración. Entonces, como cada uno de nosotros emite esta vibración o este sonido o esta forma de ser, nosotros mismos somos como una llave tonal. No hay una vibración idéntica a ti, porque si fuera alguien vibrando igual que ti, sería como tu copia. Entonces, recordemos que todos somos únicos y diferentes, por lo tanto, vibramos de una forma única. Y identificando, por ejemplo, cuál es nuestro sonido, cuál es nuestro color, qué es lo que nosotros estamos vibrando, incluso nuestra energía vibra de una forma geométrica. Entendiendo todo esto, nos reconocemos a nosotros mismos. Y también nosotros atraemos en base a nuestra vibración personas similares o armónicas a lo que nosotros estamos generando. Entonces, si en tu vida tienes muchas personas que te hacen estar triste, seguramente es porque tú ya estás vibrando en esa energía. Si tú quieres buscar vibrar más alto, es encontrar esas personas que te gusta cómo vibran, entrar como en ese campo, o sea, acercarte a ellos, convivir con ellos y vas a comenzar a vivir o a vibrar de esa forma. Ok. Ujú. Entonces, bueno, si se fijan, ahorita ya las clases es como combinar mucho de lo que hemos aprendido de nuestros 7 rayos, de cuál es nuestra energía, del sexto plano, que son estas leyes, de cómo en el sexto plano también viven el sonido y las formas geométricas, de las vibraciones de lo que es vibrar bajo y vibrar alto. Entonces, vamos haciendo conciencia de todo esto. Y por qué existen estas leyes, justamente para entender y evolucionar lo que estamos transicionando ahorita. Ok, bueno, son 7 principios, vamos en el cuarto. Esta vez casi no puse imágenes. Entonces, vamos asimilándolo de a poquito. Em, ok, entonces vamos en el cuarto principio. Ahorita es el de la polaridad. Nos habla, puede ser tanto como de la dualidad, como lo que representa que siempre hay un par de todo, ¿sí? Y, y cómo todo esto nos ayuda a la convivencia, ¿sí? Por ejemplo, si solo existiera la luz, no entenderíamos lo que es la oscuridad o no podríamos tratar de llegar a una mejor luz. ¿Por qué? Porque si tú siempre vibras en luz, bueno, no existe algo mejor. Cuando sí lo hay, entonces tenemos que reconocerlo mediante a la oscuridad, porque así hay esta forma como de comparación o, o de reconocimiento. Entonces, por eso también
Existe, por ejemplo, la energía positiva y la negativa, hablando de átomos, hablando de la luz y la oscuridad. Por ejemplo, si viviéramos solo en luz, hablando del sol, eh, no habría ese espacio de introspección del que nos habla la oscuridad. Entonces, ¿cómo todos esos grados opuestos nos llegan a identificar o a entrar en un rasgo de reconocimiento más alto? Em, Ujú. Por ejemplo, aquí nos ayuda a encontrar como una verdad, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cada uno va en base a esta polaridad a encontrar su propia verdad. Hay personas que igual o se van a un polo opuesto, puede ser, por ejemplo, lo negativo, o hay unos que se van solo a lo positivo, a solo a la luz. Eh, que nos habla que es como una verdad a medias. Nosotros tenemos que integrar las dos polaridades y reconocerlas, porque todo está justamente para eso, para que logramos distinguir eh, entre, entre ambas polaridades, integrarlas y utilizarlas cuando es necesario. Por eso dice, todas las paradojas pueden reconciliarse, o sea, todo esto nos lleva a una reconciliación, no hay que estar como peleados literal como los átomos, no es que solo o solo queramos vivir con átomos positivos o negativos, los dos interactúan para llegar a un resultado específico. Ujú. Ok. Sigue el principio del ritmo, como todo fluye. Em, Ujú. Prácticamente nos dice cómo no podemos estar siempre estancados. Eh, y incluso es, em, todo siempre se va a mover. Aunque tú creas que está estancado, la vida siempre te va a empujar a moverte o a seguir. Por eso hay personas que si ellos mismos creen que están estancados, ¿no? Seguramente se sienten como más incómodos por las experiencias que pueden estar eh, recibiendo a su alrededor, porque el ritmo los empuja a moverse. Entonces, si están estancados, seguramente sienten incomodidad, pero porque no se mueven, porque no están fluyendo de la forma natural en lo que lo deberían de hacer. Em, Pongo un ejemplo, en el caso de las llamas gemelas, las personas que no fluyen sienten esta incomodidad, sienten esta tristeza o sienten de plano que han ya durado como mucho tiempo en separación o incomodidad, pero a la vez esta incomodidad es para que sigan trabajando en ellos mismos o en generando estos aprendizajes que tienen que integrar para la conexión. Ujú. Ay, tomé poquita agua. Entonces, por eso pasamos por estos periodos. O sea, seguramente creas que es un retroceso, pero al igual es un movimiento que tiene que ser o que te genera ese entendimiento para seguir, porque todo está siempre en constante movimiento y tiene que fluir. Es como un río. Si se tapa y se queda estancado, como el agua se va ensuciando. Lo mismo nosotros, tiene que ser un ritmo natural para fluir y seguir avanzando en cualquier cosa que tenemos que estar integrando. Em, ujú, ok, iba a hablar de otra ley, pero creo que está más adelante, que es de los ciclos, pero viene muy de la mano de los ritmos. Aquí básicamente nos dice que siempre hay que movernos, hay que buscar nuestra evolución. Y la de los ciclos, ahorita la vemos más adelante. Ok. Ahora seguimos con el sexto principio, que es el de la causa y el efecto.
Bueno, nuevamente estamos hablando de estos principios de Hermes, porque vienen de una forma muy clara. De hecho, todo lo que les puse aquí en moradito es como él lo habla tal cual. Por eso quise poner como tal cual sus palabras, aunque algunas sean rebuscadas, es la forma en la que lo compartió. Entonces, por ejemplo, él nos dice con esta ley de la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Entonces, esta la especifico un poquito más acá. Esta ley tanto nos habla como del karma que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos o generamos en alguien esta energía o este intercambio energético y por lo tanto es un intercambio. Tenemos un efecto que va a generar una implicancia en nosotros. Entonces, nosotros entendiendo esta ley, vamos a entender que todo lo que nosotros generemos, tanto para las otras personas como para nosotros mismos, va a generar un resultado. Entonces, si nosotros estamos causando en el otro vibraciones bajas, que también retomando la otra ley, pues eso es lo que va a generar después un efecto en nosotros mismos. Y como al ser conscientes de eso, integrándolo, entendemos que si nosotros tanto queremos generar estas vibraciones positivas en nosotros mismos, hay que actuar siempre con esas mismas causas para que el efecto o el resultado regrese de la misma forma. Y todo lo que ya tuvimos de vidas pasadas o de karmas pasados, pues es esto, terminar de cerrar ese efecto y no ciclarnos en lo mismo, de que si recibí una agresión, pues regresarlo con agresión. Es cortar ese ciclo, que ya mi causa o mi acción genere algo positivo y cerrar ese ciclo kármico. Em, ujú, que justo aquí nos habla que la herramienta más eficaz para esto justamente es el perdón. eh, Puede que nosotros no hagamos en todos los procesos como una sesión o algo especial para limpiar del karma, pero simplemente si llegamos al perdón con respecto con la otra persona, se termina de cerrar ese ciclo kármico. Em, ok. Ujú. Y bueno, este es el último principio de Hermes, que es el principio de la generación. Em, Literal, aquí nos habla, también combina un poquito de la ley de los polos que veíamos que siempre vienen de dos o de par, pero aquí habla eh, tanto de la separación de la dualidad de lo masculino y lo femenino. Entonces, nosotros hemos escuchado mucho que esas dos energías existen. Entonces, el entender por qué hay esta diferenciación, porque a través de la unión de estas dos energías es como se puede generar o crear. Em, y nosotros, pues literal, lo podemos ver cuando existe una unión, por ejemplo, de parejas de hombre y hombre, pues no se pueden tener hijos. Y no significa que eso esté mal, simplemente es cómo lo vemos en el planeta, como por ejemplo los animales también, el principio de generación es que al combinarse o al generar esta unión de lo masculino y lo femenino, se preserva como la especie. Entonces, en nuestro universo se maneja de esta forma y dimensionalmente también.
¿Y por qué? Porque al generar esta unión se genera la creación. Ujú. Ok, entonces, bueno, hablamos de estas leyes de Hermes porque son como muy, muy, muy básicas entenderlas. Em, y cómo nos ayudan, por ejemplo, a la Divina Femenina, incluso en temas de manifestación, de limpieza de karma, que entendamos que necesitamos vibrar en un cierto rango para poder generar nuestra mayor evolución. Entonces, hay otras leyes eh, que las voy a hablar como muy, muy rápido, muy superficialmente, pero igual todo esto nos ayuda en nuestro día a día. Por eso integrarlas eh, es muy bueno y reconocerlos. Por ejemplo, el de la unidad, sí lo hablamos en la primera ley con Hermes, em, pero aquí nada más se especifica de cómo todos estamos conectados. Hagan de cuenta que todos tenemos como estas líneas unidas. Puede ser que unas estén más lejos, otras más cerquitas. Por eso sentamos una unidad más cercana, pero todo está totalmente conectado en todo el universo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que todo lo que tú hagas no es que esté aislado, es que es como esa misma tira va a generar un movimiento en todo el universo. O a las personas primero que están más cerquitas de ti y así sucesivamente. Entonces, como nuevamente, no nos podemos ver como seres aislados. Integrando esto, por eso entendemos el concepto de la ascensión planetaria o de todo el universo. No es que nada más yo, no, tú, todo lo que estás haciendo también ayuda a todo, porque todos somos una unidad. ¿Mm? La transformación, esta es muy conocida, la energía, por ejemplo, no desaparece, solo se transforma. La energía cambia de estado, por ejemplo, cuando nosotros trascendemos, pero también se puede ver desde la forma de transmutación, como tú una energía muy intensa, por ejemplo, como divina femenina, que estás pasando por mucha ansiedad, la puedes transmutar o transformar de una energía a otra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mismos aprender a cambiar esas energías y utilizarlas a nuestro favor? Por ejemplo, aquí un ejemplo, cómo el miedo se puede transformar en algo creativo, por ejemplo, en alguna pintura, en alguna idea. Em, yo generalmente cuando estoy muy ansiosa, pues medito. Entonces, la meditación me va a transformar esa energía tan intensa que va a estar con la misma cantidad de energía, pero en otra, por ejemplo, en paz. Si estaba muy ansiosa, pues la transformo en paz. Ok, la ley de la atracción. eh, Esta también la puse porque muchos en el camino de llamas gemelas buscamos la abundancia. Entonces, porque a veces se nos dificulta generar más abundancia porque nosotros mismos la estamos atrayendo o la carencia. Entonces aquí yo puse como este ejemplo. Por ejemplo, si tienes mucho miedo a llegar tarde, ¿qué estás atrayendo? Tráfico y vas a llegar tarde, que también tiene que ver con la causa y el efecto, pero aquí es mientras más causes con respecto a algo en específico que quieras atraer, aquí el hecho de pensar mucho en el miedo, que también es la ley del mentalismo, lo que estás atrayendo con la causa y el efecto va a ser esta misma energía. Por lo tanto, habrá tráfico y si llegarás tarde. Entonces, por eso siempre nos hablan de que la abundancia se llega cuando estás en un estado de abundancia. Si uno por más que quiera pensar, ok, soy abundante,
abundante, pero sigues vibrando en carencia, es, no es que solo lo pienses, es que lo vibres. Entonces, ¿cómo lo vibras? Por ejemplo, sintiéndote abundante, comprándote un chocolate que te haga sentir muy bien, que te haga sentir tranquila, que te haga sentir abundante. Entonces, de entrada, entender que todo lo que nosotros estamos generando viene ya de nosotros mismos, de lo que estamos vibrando o atrayendo. Entonces, no podemos culpar a alguien más que a nosotros mismos y integrándolo y vibrando en esa sintonía de lo que nosotros queramos atraer. Y sobre todo, entrar en, en acciones reales. Esta ley también nos habla acerca de una acción real. Por ejemplo, si tú ya vibras en abundancia y ya lo estás atrayendo, tienes que generarlo con la causa y el efecto con una acción. Que el ejemplo más fácil y más conocido es, si quieres esa abundancia, compra el boleto de lotería. ¿Por qué? Porque si tú estás sentado sin hacer nada, aunque vibres, falta ese clic de la causa y el efecto. Entonces, por más pequeña que sea ese movimiento, lo tienes que hacer. Por ejemplo, hablar con tu jefe para un aumento, comprar el boleto de lotería, abrir tu negocio. Sí, pero tiene que ser, por último, para que se active esta ley, una acción real, que es el que desencadena todo el movimiento. Y así, si te dan el aumento, así, em, si te ganas el boleto de lotería y con respecto a lo que tú estés vibrando. eh, Mientras más una vibración más alta o mayor reconocimiento de tu abundancia, más va a ser lo que va a llegar, aunque sea una acción muy pequeña. Ay, bueno, me extendí en esta porque habla del dinero y creo que es importante. Ok, otra ley es el amor incondicional. Lo puse igual, como tocando tema de las llamas gemelas. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene que empezar a reconocer que es el amor a ti mismo, es lo que va a expandir el amor hacia afuera o hacia los demás. Entonces, es, si- por el contrario, si tú buscas el amor hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera, que me la dé mi llama, que me la dé mi papá, que me la dé mi hija, te está cerrando a esta ley, se está cerrando, porque la ley que más lo va a alimentar es el amor a ti mismo. Primero es amarte a ti, reconocerte a ti, tu aspecto físico, tus emociones, tu ser, tu conocimiento, la forma en lo que piensas, tu energía. Todo eso es lo que al revés te va a abrir el amor. Entonces, tu hija va a reconocer también eso mismo que tú ya reconociste. Tu llama va a reconocer lo mismo que tú ya reconociste. Entonces, mientras más abierta estés a el amor, dártelo a ti misma, a tu propio corazón, es como una florecita. Se va a abrir tu corazón y también todo eso se va a expandir y los demás lo van a reconocer. Em, o de una forma va a ser más atraída pues se me viene mucho el ejemplo de la flor. Cuando está como un botón cerradito, pues a lo mejor pasa desapercibido por las personas, pero cuando se abre y florece y huele muy rico, las demás personas también lo reconocen. Pero el hecho de que se haya abierto esa flor es que tú mismo te nutriste y tú mismo permitiste y te aceptaste. ¿Mm? Ah, jiji.
la ley de la aceptación. Creo que esta ya es de las últimas. La ley de la aceptación, que también es un dicho que se suele escuchar mucho, lo que resiste, persiste. Entonces es literal, si otra ley nos hablaba del ritmo y de fluir, si no aceptas, es en lugar de fluir, tú te vas totalmente al lado opuesto, vas contracorriente. Entonces, si tú, por ejemplo, no entras en esta aceptación de que tu llama gemela tiene libre albedrío, de que tu llama gemela va a actuar en base a lo que el creador tenga el plan para él, y tú persistes en que tú quieres ir, en que tú quieres hablar, en que tú lo vas a convencer, estás resistiéndote, por lo tanto persiste, por lo tanto es cuando tu llama te bloquea, cuando tu llama no habla, cuando tu llama no te busca. Entonces es qué tanto estás resistiendo tú en tu vida. Yo lo pongo en ejemplo de llama gemela, pero en cualquier cosa que tú no aceptes, eh, te resistas, es lo que va a pasar. Y generalmente es todo lo opuesto, porque te estás resistiendo. Nuevamente, aquí la enseñanza es que tienes que ser tú mismo, tienes que fluir. Tú eres guiada, pase lo que pase, tú aceptas que ahorita tienes este dinero, tienes esta casa, eh, vives con tu familia, acepta. ¿Y cómo va a fluir? Así va a fluir. Ah, vas ganando más, ah, vas a tener tu espacio de más tranquilidad, porque todo se va abriendo y dando de la mejor forma, a que si te persistes y resistes, ya no quiero vivir aquí, vibras bajo, hay peleas, todos se persisten y van sobre de ti, ¿sí? Aceptación es tanto que tú te permitas vivir en el estado actual que tú estás experimentando, como que tú permites que los demás también sean ellos mismos. Nuevamente, con tu llama gemela, si la aceptas tal y como es cuando más se atraen. Si tú te aceptas tal y como eres, es cuando más todo fluye. Ujú. Ok. La ley del espejo, por ejemplo, nosotros como llamas gemelas creo que esta la identificamos mucho porque es lo primero que aprendemos, que todo lo que me refleja mi gemelo es lo que está pasando en mi vida. Entonces, esta ley pues nada más nos recuerda que todos somos espejos, todos, no nada más tu llama es tu espejo más grande, pero tu mamá es tu espejo cuando te hizo enojar, cuando te hizo muy feliz tu mamá, también te está reflejando algo muy bonito que hay en ti mismo. Entonces, eh, nosotros reflejamos nuestra realidad en las personas y en nosotros mismos y en la llama gemela. Cuando, por ejemplo, todo tu reflejo en tu vida es muy feliz, es muy abundante, hay mucho amor, simplemente está reflejando lo que ya hay en ti. Entonces, ahorita reconoce qué hay en tu vida que no te guste y que está siendo reflejado para que veas en ti mismo qué es lo que eso te refleja. Ujú. Bueno, la del libre albedrío, esa también es muy clara. Nada más hacer hincapié, tanto nosotros mismos tenemos libre albedrío, que es decisiones que tomamos, crean nuestro destino, no es que Diosito, no es que nuestros guías, nosotros lo creamos, ¿sí? Somos guiados, pero nosotros tenemos y tomamos esas decisiones. Entonces, eh, siempre hay una elección, siempre hay el camino A y siempre hay el camino B. Y por ejemplo, a esto también me parece muy importante. Hasta no hacer una elección es una elección. Hasta cuando tú creas
que, por ejemplo, si te están pidiendo que elijas un vestido rojo y uno verde y no te decides si no eliges, esa fue una tercera elección, no tener vestidos. Entonces, todo es una decisión que estamos haciendo constantemente en nuestras vidas y que está en nuestras manos. Nosotros somos los creadores, no hay nadie más. Nuestros guías nos muestran la forma de crear nuestra realidad de la mejor forma, pero ellos nunca interfieren, nadie. Incluso si tú pides el consejo de alguien, sí, pero tú eres el que termina aceptando o creando tu realidad. No hay nadie más. Ujú. Ok. Em, de hecho, bueno, sí, faltan 10 minutos, pero creo que sí termino. En cuanto a la conciencia colectiva, em, es, no es como tal una ley o un principio, pero es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, cómo la unión de varias conciencias generan, eh, bueno, generan un resultado mayor. ¿Por qué? Porque se está concentrando una mayor cantidad de energía que se enfoca en un objetivo. Entonces, nosotros de entrada, al vivir en la Tierra o en este universo, ya estamos con esta integración de esta conciencia colectiva. Lo que pasa es que mientras la mayor cantidad de personas se sintonicen de la misma forma, va a generar como el cambio de una forma con más impacto. Y esto puede irse hacia los dos lados, igual en el universo dual, tanto a lo positivo como a lo negativo. Entonces, por ejemplo, este proceso de ascensión implica que la conciencia colectiva también se eleve y ascienda también. Entonces, las llamas gemelas, mientras más nos sintonicemos con el mismo objetivo de elevar la conciencia, eso justamente ayuda en el proceso de ascensión. Entonces, aquí lo importante o que quiero que entendamos es cómo nosotros compartimos el mensaje para que las conciencias se alineen de una mejor forma. Ay, Cándido, te voy a silenciar, Jorge. Ay, ay, ya. Este, ok, por ejemplo, es muy normal que se nos diga que no hay que compartir tantos mensajes de caos. Em, ¿Por qué? Porque la conciencia colectiva que tenemos es muy prematura, somos como muy bebés. Entonces, esta sensibilidad nos lleva a irnos también al lado de vibración baja. Entonces, les voy a poner un ejemplo que es muy común en México. Bueno, que ya hemos hecho conciencia y creo que ya no lo estamos generando. Pero en México siempre hay un día, había un día que en la Ciudad de México temblaba o era muy constante. Ahorita me van a corregir, yo no vivo en la Ciudad de México, por eso se me olvida, pero creo que es el 9 de septiembre. Entonces, ¿qué pasaba? Ese día justo se hacen simulacros. Entonces, por una parte, siempre tenía en estado de alerta a todas las personas en la Ciudad de México con ese simulacro y los hacía recordar o entrar en ese estado de presión que se siente en un terremoto.
Entonces, la conciencia colectiva era tan fuerte que literal llamaban a esa energía, se enfocaban en un objetivo y tiembla. Y no era por Madre Gaia, era porque la conciencia colectiva lo decretó, lo llamó, se enfocó en ese objetivo y lo realizó. Entonces, nosotros al buscar o este proceso de ascensión es nuevamente ver, integrarlos o resonar en la forma en la que todos seamos llevados de la mejor forma, de la forma más equilibrada y no desde el caos. Entonces, ¿cómo esta conciencia colectiva que nosotros estamos muy inmersos, cómo llevarlos de la mejor forma, ¿no? O cómo integrarlo, como si voy a compartir un mensaje, hacerlo desde la forma más armónica y equilibrada. Esto, como se hizo muy consciente en México, lo del temblor, muchos comenzaron a publicar eso. Hay que estar en un estado de paz ese día, más tranquilidad. Y creo que justo este año que pasó ya no hubo ese día, creo, no recuerdo bien, pero porque se compartió mucho de que hay que estar, no hay que mentalizarse en que eso va a pasar porque pasa, ¿sí? Ok. Ok, bueno. ah, Voy a hablar muy rápidamente de este tema. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ver con respecto al tema de hoy, que son estas leyes que nos gobiernan y cómo al entenderlas nosotros leemos la programación, ¿sí? Entonces, eh, la numerología es muy amplia y muy extensa y son estos códigos de programación del universo. Es un código de vibración, ¿sí? Y hay muchas formas de leer estos códigos y dependiendo de cómo se utilice, de cómo se quiere interpretar, ¿sí? Aquí yo pongo la forma más sencilla. ¿Y por qué? Porque muchas personas se las pasan viendo el 11-11, pero no buscan el significado o no buscan integrar nada. Y ahí es donde sí estamos perdiendo una herramienta muy útil. Em, Porque literalmente es el universo que te está gritando una respuesta y esa respuesta es, la veo, pero no la entiendo. Entonces, te están pasando respuestas del examen que no estás integrando. Nuevamente, hay muchos significados y hay muchas formas de aplicación. Lo importante aquí es que tú le des un significado, porque así tú le dices al universo, pro, usa esta programación para mandarme este mensaje, ¿sí? En específico, incluso tú puedes programar universo, quiero cuando tú me pongas una alerta del dinero, quiero ver el 553. Entonces, el universo, tus guías actúan en base a esa programación y te van a mostrar el 553. Pero si tú no le pones ningún significado a nada, ahí nuevamente les digo, es cuando nos estamos perdiendo de entender este código. Entonces, esta fue de la forma más fácil que yo lo entendí y que yo lo uso. Eh, pero nuevamente, tú puedes utilizar los códigos de la forma que a ti se te integre de mejor forma. Ok, entonces muy brevemente, ¿qué significa el uno? O el 111, verlo repetido en muchas formas. Significa, es la unidad, ¿no? ¿Y qué me refiero de unidad? Uno mismo también puede referirse a inicios, ¿sí? Entonces, cuando tú veas uno, o sobre todo muchos uno, significa que tanto qué estás pensando tú en ese momento o qué has visto que tienes que integrar en ti mismo, ¿sí? Em, entonces, siempre empieza por ti.
cuando veas el 111. ¿En qué estabas pensando, qué estabas sintiendo cuando viste ese número? O si estabas iniciando algo, pues es esa confirmación de que estabas iniciando algo. Luego, el 222 justo involucra a otro. Pueden ser incluso varias personas, pero aquí nos habla de dualidad, de algo más, de algo que estás integrando en ti, que es externo a ti. Entonces, por eso, mm, bueno, en las llamas gemelas ves todas las sincronicidades, ¿no? Pero también esto puede hablarte del otro, de tu llama, qué está pasando con él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú ves el 222 y estabas pensando en tu mamá, seguramente es el código que te está diciendo, es importante que pienses en mamá porque hay algo que tienes que integrar en ella. Si estás viendo el 222 con el jefe, es que tengo que transicionar esto con el jefe, etcétera, ¿no? Siempre, pero yo lo veo así, como siempre que tiene que ver algo externo a ti, porque lo que tenga que ver contigo es el uno. Luego, el 333 puede ser creatividad igual. Nuevamente, hay muchos significados de los números, ¿sí? Pero te lo estoy integrando de la forma más básica. Porque, por ejemplo, el 333 puede hablar de Trinidad, puede hablar de la combinación de diferentes energías. Pero, por ejemplo, aquí significa creatividad. Creatividad a que no esté cerrado a una opción, a que hay varias salidas a un camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás pensando cómo conseguir más dinero y se te ocurrió vender algo y ves el 333, sí, es una forma de encontrar la creatividad con creatividad a la salida a ese tema. Ujú, em, bueno, creo que con eso. El 4. El 4 habla de estabilidad, ¿sí? Es, em, mm, mm, ay, por ejemplo, eh, ¿dónde tú requieres esa estabilidad en tu vida? Es que el 4 me lo ponen así como si fuera la base, los cimientos de una construcción. Entonces, cuando tú ves el 444 es qué bases te hacen falta o qué necesitas integrar para que sea más sólido lo que tú tienes que tener. Em, ujú, igual, y acuérdense, esto es un código, aplica para todo, para tu economía. Si ves el 444 es o necesitas reforzar esa estabilidad o qué es, si ya eres estable, algo que todavía lo puede reforzar más, como integrar una columna más, ¿no? Que puede mejorar. Ujú. Ahora, el 555 cambio, diversión. Es esa energía que te llega desprevenida. La diversión es algo que te llega repentino, que lo integras y no lo tenías planeado, ¿sí? Entonces es cómo fluyes ante el cambio, cómo eres flexible. Si lo ves, puede ser o que te falte o que necesitas en ese momento integrar un mayor movimiento o fluidez en tu vida. O simplemente diversión. Si estás en una fiesta, ¿cómo puedes integrarte más a esa energía de ligereza? Entonces, nuevamente les digo, si se los aprenden, está bien, o tú cómo lo vas integrando en tu vida, porque así cada que lo veas, entiendes a leer lo que está pasando en ese momento y que tienes que integrar. Ujú. Ok, el 666 justamente significa el amor.
Y me da risa porque a muchos dicen que es un número maligno y no, es justamente como la energía lo, lo quiere cambiar para que tú no integres esta vibración. El 666 habla simplemente del amor, de que si lo ves qué tienes que entregar de amor en ese momento. Si estás triste, integrarte a ti el amor. Si estás hablando con mamá y la ves llorando y ves el 666, integrarle amor a mamá. Eh, o amor a lo que estás haciendo de tu trabajo, que a lo mejor lo hiciste porque sí y no terminaste pudiste haberlo hecho desde esta energía del amor y a lo mejor hacerla de esta energía del amor también te ayuda a ti. Entonces, igual, estos son bases y ejemplos para que tú entiendas. Hay muchos significados, tú también los puedes buscar en internet, pero ¿cuál estás integrando? Y de entrada, el del 666 si les digo, son vibraciones, no es ni bueno ni malo. Entonces, creer que este número es malo, para nada. Eh, ok, el 777. em, ah, para mi entendimiento, este número habla de la divinidad o de la conexión con el universo, con el más allá, con cualquier tema que tenga que ver con tus guías, con un aprendizaje que tenga que ver con la divinidad. Si tú estás viendo muy continuamente este número, o quiere decir que te hace falta integrar algo más de conexión, o que a lo mejor en algún proceso en tu vida, por ejemplo, si estás carente de dinero y ves ese número, es que te hace falta agradecer a la divinidad, es que te hace falta integrar que tú solo eres parte de este universo, y que hay más allá, ¿no? Que tú no eres el centro del universo, por así decirlo, que sería el opuesto. Ujú, eso es eso. Por ejemplo, con tu misión, si ves ese número, es un número muy importante para ti con respecto a algo que tienes que hacer en tu misión con la divinidad. Ok. El 888, ya me pasé el tiempo. Bueno, ya casi. El 888 habla acerca de la abundancia. Es justo mm, como refiere al infinito, que no hay como un fin. Es justamente nosotros tenemos la oportunidad de ser abundantes en todos los aspectos, en el amor, pues sí, en la prosperidad económica, en, en la salud, en cualquier aspecto que refiera a la abundancia, no solo como veamos lo del dinero. Eh, es como esta energía que no se acaba, porque todo lo que viene del creador pues no tiene fin. Eh, ok, entonces generalmente este número, les digo, es muy usado para el tema de dinero, pero no, es con respecto a como con algo que es infinito. Si tú ves este número y, por ejemplo, estás pensando que no tienes amor, y te muestran el 88, es que sí hay amor infinito en ti que no has visto, así hay amor. O es esto, esta energía que tienes que integrar en ti, que no hay fin, que no hay fin de amor en ti. Bueno, lo dije muy raro, pero así salió. Em, ok, justo en agosto el portal que viene es 88, que tiene que ver como seguramente se nos va a integrar una energía de algo donde integremos algo que no tiene fin, algo o mucha energía o algo que nos haga falta integrar que nosotros carecemos, ¿m? O creemos que somos carentes cuando no. Ok.
El 999, que este ya es el último, es del 1 al 9. Es comunicación o cierre de ciclos. Es em, ujú, como integración, por así decirlo. Cuando tú comunicas es que tú tienes integrado un conocimiento o que ya terminaste de entender algo, ¿no? Por eso es cierre de ciclos, algo integrado, algo que, por ejemplo, te hace falta terminar de integrar o que, o simplemente una confirmación de que ya lo integraste. Por ejemplo, este año es año 9, es un cierre, aunque estamos terminando de cerrar o de limpiar muchos karmas o muchos cambios en nuestra vida, que ya tenemos que pasar al siguiente escalón. En, este año es para justo empezar a subir el pie para subir al próximo escalón, que el próximo año es uno. Bueno, si no me equivoco, creo que sí, de inicios. Entonces, por ejemplo, en este año que es 9, el 9 de septiembre va a ser muy fuerte porque va a ser unos cierres muy, muy, muy grandes. Eh, y que es año, día 9, mes 9, año 9. Entonces, sí o sí, antes de septiembre o esa fecha vamos a hacer los cierres más grandes que hemos tenido, o por lo menos del año. Ujú. Donde ya vas a terminar de integrar lo que necesitabas sí o sí. Ok. Entonces, bueno, nuevamente, por eso hablamos de leyes, por eso hablamos de la programación, para entender lo que tenemos, estas herramientas de asimilación que tenemos del universo para poder actuar y evolucionar y alcanzar una mejor vida, una mejor experiencia. Este de astrología, ni crean que les iba a explicar de astrología. Simplemente es eh, los guías siempre me hablan mucho de la astrología, en especial los nórdicos. Es la forma que también está programado el universo donde hay muchas respuestas. Así como lo vimos con los números, así como lo vimos con estas leyes, la astrología también, ¿sí? Entonces, ¿qué es la astrología? Es em, sistema de creencias o leyes o principios, como lo quieran ver, donde la posición o el movimiento de los cuerpos celestes influyen en las personas. Entonces, aquí tiene que ver mucho conciencia colectiva, tiene que ver mucho vibración, energías, etcétera. Entonces, si tú no sabes cuál es tu carta astral, si tú no sabes qué posiciones son beneficiosas para ti, si tú no sabes qué posiciones son eh, retadoras para ti, te estás perdiendo nuevamente de esta programación que te ayuda a entenderte a ti. Y se los digo yo sí, sí los veo, hay aplicaciones, por eso yo no me quise meter en esto, porque esto es una ciencia súper delicada y muy específica, ¿sí? Entonces hay aplicaciones. Tú las puedes tener en tu celular y te dicen en base a tu fecha cómo es tu carta y no la tienes que entender porque ahí te la dicen, ahí te dicen cuáles son los aspectos que estás transitando el día de hoy. Entonces te llega la notificación y basta. No les digo, si quieren pueden adentrarse más y si no, esta es una forma, pero sí es, en mi entendimiento, es muy importante entenderlo. Y yo les pongo un ejemplo. Mi ascendente es Aries, por lo tanto, todo lo que pase en Marte me implica mucho a mí. Cuando Marte está retrógrado, les puedo prometer que no me levanto de la cama. No tengo energía porque para mí Aries es mi fuerte de energía. Y cuando está retrógrado,
que significa que está en su parte oscura o más lejana del universo, implica que no me llega la energía y en esos días no voy a hacer en vivo ni sesiones porque me agobia mucho. Entonces, si tú no sabes ahorita o no sabes leer esos aspectos, entiéndelos de una forma muy superficial, instálate la app, no importa, pero es una forma muy importante. Y bueno, ya, con eso termino mi clase. Muchas gracias. Em, Solo fue un repaso, hay muchas leyes, hay mucha información, pero yo solo puse aquí como las que yo considero más importantes, la astrología, la numerología y estas leyes que mencioné al principio. Eh, los, Siempre los invito a buscar, hay más, todo lo que corresponde, por eso inicié con lo del sexto plano. Hay muchas leyes, muchas, todas las que encuentren son las que seguramente tienen que integrar en ese momento. Em, ok, yo nada más quería terminar justo con lo que mencionaba que en este mes, en agosto, es el portal 88. Entonces, yo les quería hacer como esta invitación de hacer una sesión libre, sin costo, el que quiera entrar, de una meditación para justamente integrar las energías que el universo nos quiere integrar ese día. Yo lo pongo ahora Ciudad de México porque yo vivo en México, hacerlo a las 8. Entonces sería el 8 de agosto del mes 8 a las 8. Em, Ujú. El que guste es libre, me puede escribir a las redes y va a ser por vía Zoom y pues listo. Es como una forma de integrar esta energía, nuevamente la conciencia colectiva. Mientras más seamos, más se va a llamar esa energía pidiendo lo que nosotros tenemos que integrar en ese momento. Y pues listo. Entonces, por lo tanto, hoy no voy a incluir sanación, es más bien el que guste este viernes 8 unirse y pues esa forma de integración seguramente va a ser sanación, los desbloqueos o algo así. Entonces, pues listo. Y muchas gracias a todos, a los que van a ver el video y a los que están aquí. Y ahora sí hablé como pajarito, no pregunté, no me fijé, perdón, veo comentarios. Pero bueno, para la grabación y pues nos vemos el que guste el viernes 8. Y muchas gracias. Y